SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a martes y hoy compartimos la mesa de análisis con Cristina Monge. Buenos días. Muy buenos días. Mira, y feliz cumpleaños. Que se entere, si lo sabemos nosotros, que se entere toda España, que es tu cumpleaños. Pues muchísimas gracias. Pues di que Un gusto cumplir aquí. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Eduardo Madina, muy buenos días. Hola, Ángel. A ver, espera, que no tenías el audio muy subido. A ver, vuelvo a intentarlo. Hola, Ángel. Ahora bien. Muy bien. Ahora perfecto, se te escucha muy bien. Enseguida vamos con el análisis tanto de todo lo que ha pasado aquí en España como de todos los movimientos diplomáticos que hay en torno a la guerra de Ucrania y a la negociación por la paz, esos viajes cruzados, unos a Kiev, otros a Estados Unidos. Pero primero me quiero detener en algo que evidencia la distancia que al menos aparentemente quieren manifestar el Partido Popular y Vox. A partir de lo que Trump dice, el eje es las declaraciones de Trump, las amenazas de Trump, las propuestas de Trump, porque es especialmente revelador lo que ha hecho FAES. Ya saben que es un laboratorio de ideas vinculado al Partido Popular, que preside José María Aznar, y que ayer decidió pronunciarse sobre la proximidad entre el líder de la ultraderecha aquí en España, entre el líder de Vox, Santiago Abascal, y el trumpismo. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Ayer FAES, la Fundación FAES, la de Aznar, publicó una nota en la que critica el Putin Club, así lo llama textualmente, que viene a ser el club de Putin, en el que él inscribe a Santiago Abascal. Carga contra el trumpismo patrio, que ni le parece patriota ni propio de la derecha, porque aplaude los aranceles, y se refiere a Trump como el cliente de la actriz Stormy Daniels. Recuerden, esa actriz porno a la que el presidente pagó para que callara y por cuyo caso, por cierto, el presidente de los Estados Unidos está condenado, David. Sí, fijaos que tras el silencio inicial, Feijóo está poniendo un poco pie en pared con el tema Trump-Ucrania y está cada vez más cañero con Vox. Vox tiene que elegir entre sus dependencias internacionales y el interés de España. Pero es que, claro, todo lo que pueda decir Feijóo palidece al lado de lo escrito por Aznar en su último editorial de FAES. El expresidente se refiere a Vox como el trumpismo patrio, que se ha sumado a la quinta columna del Putin Club, y dice de ellos que andan hechos un mar de dudas y que es lógico porque no parece muy patriótico de derechas aplaudir aranceles contra productos españoles, y tampoco es lógico, añade, secundar a la cleptocracia mafiosa de Putin, y sentencia es tan pintoresco como fiar al cliente de Stormy Daniels la restauración de la moral tradicional, es decir, lo explicaba Sánchez, fiar a Trump, que pagó a una actriz porno por ocultar sus encuentros sexuales, la reconstrucción de la moral de Occidente. Pero no acaba ahí. Bromea FAES. La Convención de Washington ha tenido de conservadora lo que el Palmar de Troya tuvo de católico. Y remata. Hemos visto un conciliábulo donde se levantan muchos brazos para presumir de provocación gamberra, pero si estás en un sitio donde llaman al partido de Le Pen ultraderechita cobarde, preocúpate, porque ya solo podrás competir con Gengis Khan. Junquera, luego vuelvo contigo, que tienes más plancha. Volvemos. Venga, luego vuelvo con David Junquera para hablar de la postura del Partido Popular con la quita de la deuda, pero primero nos vamos a detener en esto porque llama la atención, hubo muchos titubeos al principio, bueno, silencio, titubeos y silencio sobre todo por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre Donald Trump, y es ahora cuando empieza a marcar distancias, cuanto más se significa evidentemente Santiago Abascal, cuanto más intenta marcar distancias, pero ayer ya sorprendió del todo, Cristina, esa nota que publicó FAES de José María Aznar. Sí, sorprendió por la dureza, sorprendió porque utiliza metáforas, comparaciones que no son habituales, y sorprendió porque hace unas semanas el señor Esteban González Pons tuvo problemas cuando calificó de ogro naranja a Trump en una columna de opinión, ¿no? Entonces sí. Sorprendió que efectivamente algo estaba cambiando. Yo creo que hace bien FAES al intentar marcar línea, porque la derecha tiene un problema muy importante si se deja asociar con la ultraderecha tanto de Vox como de Trump. Y es que estamos viendo un Trump directamente atacando los intereses europeos, por lo tanto también a los españoles, y en ese sentido es muy difícil de defender una visión patriota
tanto por parte de la ultraderecha como de una derecha, que se haga sumisa, ¿no? O que se ponga en ese lado. En ese sentido yo creo que son hábiles y hacen bien, pero llama la atención que haya sido Faes y no haya sido el presidente del Partido Popular, y llama la atención que haya sido en una editorial en vez de en el día a día de las declaraciones habituales de un líder político. Claro, pues que en el día a día tiene dificultades, porque Por luego tienen intereses comunes en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos. Pequeño detalle. Pero hay un eje que se está abriendo y es cómo se ubican las distintas naciones, países y liderazgos y corrientes ideológicas de las sociedades democráticas con uno de los elementos que está dividiendo el panorama de las relaciones internacionales, y es quienes se alinean en la defensa de los sistemas democráticos y quienes titubean ante la tiranía, ante ese nuevo eje que se está abriendo entre Xi Jinping, Putin y este señor que lleva un mes y medio en la Casa Blanca, que se llama Donald Trump, y que ha cambiado por completo todos los patrones de comportamiento de Estados Unidos en materia de relación con organismos multilaterales, relaciones internacionales, conversación geopolítica global, que seguramente venía trazando desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, rompiendo alianzas que tienen ya casi 80 años, distorsionando el comportamiento de las relaciones internacionales y tratando de imaginar un futuro posible para un país invadido, donde el país invadido no cuenta en la resolución de esa invasión y se reparte con Rusia algo así como el territorio para ti, las sustancias del territorio para mí. Y es completamente inaceptable. Por eso creo que ayer, hoy en las claves lo sugería yo, se produjeron dos cosas. Esta extraña votación en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos alineado con Corea del Norte, Rusia, Hungría, Bielorrusia y Nicaragua, votando contra la denuncia y la condena de la invasión, ¿no? Entonces, la gran pregunta de los partidos políticos, vamos a decir, en los espacios del centro derecha, derecha y extrema derecha, es cómo los alineamos ante esta situación nueva. La CDU en Alemania lo hemos visto muy claro, ¿no? El nuevo primer ministro, pues nítidamente está donde hay que estar. Algunos partidos conservadores europeos están donde hay que estar. Y Vox, desgraciadamente, está donde pensábamos todos que estaría, que es al lado de la tiranía, al lado de Putin y al lado de Donald Trump, en la defensa del final de los modelos democráticos, de las cláusulas de gobernanza global, de los valores que ordenan las relaciones internacionales, que inspiran el modelo de gobernanza de las instituciones viejas, instituciones de Bretton Woods y modelos de gobernanza global después de la Segunda Guerra Mundial, repartiéndose países, aceptando invasiones, zonas de influencia, rupturas de consensos, cargándose la sustancia de la gobernanza democrática de los últimos 70-80 años, ¿no? Ese es el sitio de Vox. Vamos a ver cómo operan todos y cada uno de los partidos políticos, digamos, los espacios conservadores en Europa. Pero por ahora algunos de los más significativos. El alemán era, desde mi punto de vista, estratégico que fijara la posición que ha fijado, dada la subida electoral que ha tenido la extrema derecha alemana, la Alternativa por Alemania, en estas últimas elecciones, y la trascendencia geopolítica que Alemania tiene tanto dentro del plano comunitario como en el plano global, ¿no? Así que sí, bueno, yo creo que aquí, desgraciadamente, Vox, no sabemos si sabe lo que hace, pero sabemos que sabe muy bien lo que dice y está donde todos imaginaríamos que estaría. Elisa. Sí, yo creo que efectivamente, como bien dice Edu, aquí la diferencia son entre autocracias y regímenes liberales, democracias liberales, ¿no? Sí. Y esa va a ser la gran división, y efectivamente ahí es el gran posicionamiento que tienen que hacer particularmente los partidos de derechas o de centro derechas o incluso de extrema derecha, porque también me parece interesante que pasará con otros partidos de extrema derecha que se vean obligados a posicionarse entre esta dicotomía de estar con autocracias, estar con Putin, ¿no? Que es, pues como bien dice Faes, ¿no? Una cleptocracia mafiosa, porque es lo que es, y digamos estar, aunque estés en el lado de la derecha, con las democracias liberales y con Europa. Y yo creo que va a ser el gran debate, ¿no? Y también de acuerdo en que Vox lo va a tener complicado, porque defender a la vez este nacionalismo patrio y estar con Putin, estar contra a favor de aranceles, defender que esto es un conservadurismo, digamos, ortodoxo, con las cosas que sabemos de Trump, esto es muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que incluso para el propio electorado de Vox. También, como bien apuntáis, es evidente que Faes y Aznar tienen más libertad para decir esto, es decir, oiga, esto no es un conservadurismo tradicional, esto no es Reagan, ¿no? Esto es otra cosa que no tiene nada que ver. Evidentemente, Feijóo lo tiene un poquito más complicado, pero me parece muy positivo que se den cuenta que esto no puede ser, ¿no? No puede ser. Y también pienso, a lo mejor estoy pecando de excesivo optimista, que también algún votante de Vox, quizás sobre todo en la parte más alta, o sea, de más edad, vamos a decirlo así, se dé cuenta de que esto no es posible, ¿no? Y que esto sí que estamos hablando de autocracias y democracias liberales, donde las democracias liberales cabe todo el mundo siempre que se defiendan las reglas del juego, ¿no? Las reglas de la democracia.
autocracia. Y vamos a ver porque está interesante. Pero aquí lo importante, y por lo que tú decías, que lo dice Faes o no lo dice Feijóo, marcaba muy bien, Edu, el sitio donde está Vox y el sitio donde deben estar los conservadores europeos, algunos ya manifestados abiertamente, como los conservadores en Alemania. Pero aquí sería interesante saber dónde está exactamente el Partido Popular. Claro, es que esa es la clave. Yo creo que esa división... recordemos que fue Vox quien rompió con el Partido Popular en las comunidades autónomas, no fue el Partido Popular quien rompió en ningún momento con Vox. Y que siguen gobernando juntos en ayuntamientos, en diputaciones provinciales, que parece que se nos olvida, pero las administraciones locales son muy importantes en este país, ¿no? Yo creo que esa diferencia entre un ámbito, digamos, más de generación de discurso, ¿no?, más intelectual, si se quiere, que puede ser Faes, y el ámbito de la aplicación política que ejerce el partido y sus líderes, esa diferencia, esa separación es muy difícil de mantener en el tiempo. Porque ¿a quién? A los votantes de la derecha, a los votantes del Partido Popular, entonces, ¿quién les habla? ¿Les habla Aznar o Faes, por un lado, o les habla Feijóo y sus políticas, por otro? A mí lo que me llama la atención es que haya tenido que ser ese ámbito de pensamiento, ¿no?, ese think tank conservador el que haya marcado esa línea. Porque hace, yo creo que ya prácticamente una década, que venimos diciendo la decisión estratégica más importante que tiene que tomar la derecha es qué relación tiene con la otra derecha. Y en el Partido Popular, y también desde que lo gobierna Feijóo, hemos visto un auténtico zigzag de que tan pronto intento alejarme como me acerco. Se han mantenido gobiernos juntos, e incluso donde no se han mantenido gobiernos juntos se han aplicado políticas dictadas por Vox, sobre todo en temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, el tema de la violencia de género, la migración y la crisis climática. Y la memoria. Y la memoria, efectivamente. Casi nada en lo sensibles que son todos esos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los votantes en estos momentos conservadores pueden estar sumidos en una confusión, ¿no? ¿Cuál es la política del Partido Popular? ¿Es la que marca Faes o es la que marca Feijóo? Perdona. Voy contigo, Lisa, y después voy contigo. No, esto sin duda es así, ¿no? Y el ámbito de la reflexión, digamos, más a medio y largo plazo se suele hacer desde los ámbitos del think tank y no desde la política del día a día. Esto da igual en la derecha que en la izquierda, es evidente, ¿no? Pero yo sí que querría añadir, que es una cosa que siempre me preocupa cuando hablamos de esto, que realmente cuando un partido como el PP quiere gobernar, es que en España no tiene mucha más alternativa. Y esto, cuando habláis siempre, y con razón, de la gran coalición, es que en España no somos capaces de establecer una gran coalición. Y esto evidentemente marca a la derecha y a la izquierda, porque vas buscando las alianzas que puedes para gobernar. Yo creo que esta idea es importante repetirlo, porque a mí también me encanta Alemania, pero es que Alemania lleva 2 gobiernos de gran coalición, uno liderado por un partido y ahora liderado por otro. Si fuéramos capaces de ver la importancia que tiene esto, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa. Y es cierto que inevitablemente, pero es que claro, también le pasa al gobierno del PSOE, inevitablemente estás gobernando con otros partidos y te imponen parte de su agenda. Y esto es así porque no tienes, quiero decir, porque no tienes una opción hacia el otro lado. Y yo creo que esto de verdad ahora me parece más importante que nunca, porque ahora estamos hablando de grandes líneas divisorias, ya no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando, pero de qué lado estamos, ¿no? Y creo que eso es importante. Yo creo que el cuadrilátero a Feijóo, en realidad, de posición ante todo lo que está sucediendo, debería marcárselo el Partido Popular Europeo, que es donde se sitúa la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen, donde se sitúa el nuevo primer ministro, el nuevo canciller, de la República Alemana, donde está situado, pues yo qué sé, el cuerpo central de los conservadores europeos dentro de la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Desde este domingo, los socialistas y socialdemócratas gobiernan 3, España, Malta y Dinamarca. El resto están en manos de derechas liberales, de derechas extremas y cosas raras ya que no sabe uno cómo definir, tipo Hungría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese debería ser el grado de ubicación. Me pongo donde está el consenso de mi partido. Ha sido muy poco nítido y ha titubeado en algunas respuestas a periodistas. No ha fijado una posición clara. Yo, en fin, intuía que pronto le íbamos a ver en fotos visitando cancillerías y primeros ministros de su partido repartidos por muchos países europeos para decir, este es mi sitio. No lo ha hecho todavía. No sé por qué, pero bueno, vamos a ver qué hace. Pero hay, yo creo, una pregunta añadida, Ángel, si es las nuevas circunstancias con lo que está sucediendo en Ucrania y la alianza Estados Unidos-Rusia, que ha colocado a esta extrema derecha donde se sitúa Alternativa por Alemania y Vox, partidos para los que Elon Musk pide una y otra vez a través de su cuenta en X, antigua Twitter, y medios de comunicación el voto, que son sus aliados que han estado con ellos en la convención extraña que hemos visto el otro día en Estados Unidos. La pregunta es si su posicionamiento con respecto a Ucrania es estar al lado de Putin,
¿Es posible estar al lado de ellos en las instituciones democráticas españolas? Mi respuesta es que no lo es. No debería. Por tanto, el PP tiene, uno, que resolver, este es mi sitio, y resolver dudas, si es que hay, y dos, dejar claro si es o no posible compartir instituciones y gobiernos, integrarse en gobiernos con un partido que está al lado de la tiranía. Y la tiranía la representa Putin hoy, invadiendo países y queriendo quedárselos. Países que no están muy lejos, no están en una isla del Pacífico que no sabemos muy bien poner en el mapa, están en la misma frontera europea, son un país candidato a ser miembro de la Unión Europea. Ucrania tiene ya categoría de país candidato. Está en proceso de negociación para la adhesión a la Unión Europea, con las complejidades y dificultades que tiene la coyuntura actual. Pero la respuesta que tiene que dar es: ¿se puede o no se puede integrar gobiernos con un partido que está al lado de Putin y al lado de Trump en la última convención que hemos visto en posiciones contrarias a los intereses nacionales? Indiscutiblemente. Y esa es una respuesta que me temo que no terminamos de escuchar en este país, Ángels. Yo solamente un matiz. Ahora, esto que dice Edu es absolutamente urgente e inaplazable, pero no es nuevo, ¿eh? O sea, el posicionamiento de Vox al lado de Donald Trump lo llevamos oyendo años. Y mientras eso pasaba, se conformaban gobiernos del Partido Popular con Vox. Entonces, efectivamente, ahora mismo ya es inaplazable. Ha cambiado tanto. Sí, yo creo que ha cambiado mucho. No, que sí, que ha cambiado y ahora es inaplazable, pero no es nuevo. O sea, para la alianza nada. venía de antes. Pero antes era un aliado con un señor que estaba loco, vamos a decir. Pero ahora es un señor que está loco y que ejecuta. Exacto. Sí. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Eduardo Madina. Vamos con Carlos Mazón, porque ayer decidió continuar reescribiendo la historia de lo que pasó el 29 de octubre con la trágica Dana en Valencia, y lo hizo desde Madrid. Ustedes ya saben que en las Corts Valencianas la oposición lleva pidiéndole a Carlos Mazón explicaciones de qué hacía esa tarde de la Dana, que presente la lista de llamadas telefónicas, con quién habló, con quién estuvo en contacto, y saben que no lo han conseguido. Incluso se ha escudado en que la operadora telefónica no le ofrece esa lista de llamadas. Bueno, pues ayer se vino a Madrid a explicarlo. No lo explica en Valencia y se vino a Madrid a explicar a quien dice él que llamó, porque tampoco presentó ninguna prueba, ningún documento. Él ayer empezó a hacer una correlación de llamadas telefónicas de viva voz sin presentar ningún documento. Él dice que llamó a determinadas personas esa tarde. Nos vamos a ir a Valencia, Radio Valenciana Talents, buen día. Buen día, Ángels. Porque claro, en lugar de que se entendiera mejor su gestión, de que esa correlación de llamadas que él dice que hizo explicaran cuál fue su implicación y su participación en la emergencia de la Dana, fue todo lo contrario. Para empezar, porque si hacemos caso a lo que él dice, vemos que no llama a nadie hasta las 6 menos 20 de la tarde. Para ese momento, recordemos que ya se había pedido la activación de la UME en Utiel. Utiel estaba inundado desde las 2 de la tarde y la primera llamada que hace es a las 6 menos 20. En esa lista no aparece ningún alcalde de los pueblos afectados, pero es tan confuso que incluso parece que no llegó al CECOPI a la hora que siempre nos han dicho que había llegado. Siempre nos dijeron a las 7:30 el presidente de la Generalitat estaba en el CECOPI. Pero es que hay una llamada como de las 8 menos 20 a la consejera, exconsejera ya, que sí estaba en el CECOPI. Entonces o se llamaron estando uno al lado del otro o no se acaba de entender esto, Ana. Sí, el jefe del Consell, como dices, hacía pública ese listado de llamadas. Comenzaban a las 17:37 de la tarde. Mazón habló 5 veces con la consellera Pradas. La última vez que lo hizo fue a las 19:43, con lo que se deduce que a esa hora no había llegado al CECOPI, el centro de coordinación, que estaba reunido desde las 5 de la tarde. Además, entre esta llamada y la anterior había pasado 1 hora y cuarto, tiempo en el que el presidente habló con varios cargos de presidencia y, en contra de lo que había mantenido hasta ayer, no se comunicó con ninguno de los alcaldes o alcaldesas de la zona cero. Sí que habló con el portavoz parlamentario popular, Juanfran Pérez Llorca, que afirma que Mazón se interesó por cómo estaba Requena, Utiel y Alginet, donde se había producido un tornado, pero no hablaron del Barranco del Pollo porque no tenían información por parte de la Confederación. Lo mismo comentó el secretario autonómico de Infraestructuras, que afirma que de haber sabido esa situación no hubiera acudido al centro de mando del metro, que estaba cerca de ese barranco, y que se quedó atrapado. Mazón sigue sin revelar qué hizo después de comer con la periodista a la que le ofreció la dirección de la radiotelevisión autonómica. Insistió ayer en culpar a AMET, falló en la previsión, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque no informó, como digo, de la situación en el Barranco del Pollo, y al gobierno, que según él ve en la desgracia una oportunidad política
política, como hizo la izquierda con el 11M y la COVID. Ahora escucharemos las palabras que dijo sobre esto, pero hay otra cuestión en torno a todo esto que es noticia, que es otra decisión de la jueza de Catarrocha, que es la que está investigando las posibles responsabilidades que se puedan derivar de aquel día, porque la jueza ha recibido una querella de hazte oír contra la delegada del gobierno y la jueza la ha rechazado, Ana, porque recuerda y vuelve a dejar claro que la ley deja meridianamente claro que la protección civil es competencia de la Generalitat. Sí, la jueza de Catarrocha entiende que asociar a Pilar Bernabé, la delegada, a la responsabilidad de las muertes y las lesiones producidas por imprudencia grave carece de cualquier asidero legal, porque la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en ese ámbito. La jueza recoge que existió en un primer momento consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional. Añade que para alertar a la población no era preciso instar esa declaración porque se podía hacer perfectamente desde el ámbito autonómico que estaba asumiendo las competencias en materia de emergencias. Señala también que la cercanía de la comunidad a los ciudadanos al lugar donde se estaba produciendo la emergencia constituye un elemento esencial en el ámbito de protección civil porque permite conocer la gravedad y acordar lo procedente con la máxima celeridad, como la comunicación a la población de adopción de medidas de autoprotección. Ana, gracias. De nada. Recordemos que esta misma jueza es la que ha dado hasta el jueves para que se aclare que otra autoridad, además de la exconsejera Salomé Pradas, estaba en el CECOPI en el momento que se lanzó la alerta. Recordemos, la alerta se lanzó a las 8:11 de la tarde. Pensábamos que desde las 7:30 el presidente Carlos Mazón estaba en el CECOPI, porque eso se dijo. Pero resulta que si atendemos a la lista de llamadas que él dio, continúa llamando a la exconsejera a las 8:20 de la tarde, cosa que es absolutamente incomprensible. Y como decía Ana, además, en esa intervención de ayer, en ese desayuno en Madrid, donde dio estas explicaciones, las que no ha dado en el sitio donde tiene que darlas, que es en las Corts Valencianas, en ese desayuno cargó contra la izquierda por manipular los daños y la desgracia. Escuchen. La izquierda de este país se ha especializado en instrumentalizar el dolor, provocado por una tragedia para intentar obtener réditos políticos. Ocurrió con la catástrofe del Prestige, con los atentados del 11M, con la pandemia del COVID-19 y ahora con la riada del Barranco del Pollo. Construyen un relato falso y utilizan todos sus terminales mediáticos para asentarlo. Un relato que se construye como si fuera un muro, solo que en vez de con ladrillos y morteros se levanta con mentiras y con manipulaciones. La especialidad de la izquierda es instrumentalizar el dolor y tiene la desfachatez, por llamar de una manera suave, de citar el 11M. Toda la gestión, bueno, yo creo que este señor no puede estar ni un minuto más en el sitio en el que está y hay un responsable de que siga ahí, que es el presidente de su partido y quien tiene que tomar decisiones sobre él. Pero ya lo de ayer aquí en Madrid, yo creo que ya no puede ir más allá. Se entiende mal por casi todo lo que Mazón hace desde el mismo día de la Dana hasta hoy. Y este último capítulo, desde mi punto de vista, es una señal clara de desorientación, por muchas razones. Primero, porque pasados todo el tiempo que ha pasado desde la Dana hasta aquí, todos los mensajes del presidente de la Generalitat y de todos los responsables institucionales de este país deberían estar exclusivamente orientados a la reconstrucción, la ayuda a las familias, informar de las fases en las que se encuentra, cómo está todo lo que quedó afectado por aquella brutal Dana que hizo tantísimo daño, sobre todo en la Comunidad Valenciana, no solo, también en Castilla-La Mancha, pero especialmente en la Comunidad Valenciana, ¿no? Y sin embargo sigue dando explicaciones de lo inexplicable, que es su gestión de aquel día y de aquellas horas dramáticas, donde no estuvo a la altura. Y en ocasiones sucede que cuando un mandatario o una mandataria está al mando de una institución durante una legislatura, sin que sea producto de una legislación propia, de una decisión política propia, sucede algo que te pone a prueba. Y ha sucedido algo que ha puesto a prueba al señor Mazón y el señor Mazón no estaba a la altura. Y ayer vuelve de nuevo a reivindicarse ante lo imposible de reivindicar, que son sus horas y su gestión. Se ha convertido en un enorme lastre para el Partido Popular, en mi opinión, en toda España, pero de manera nítida en la Comunidad Valenciana. Y yo creo que todo su ciclo es un error tras otro. El primero, lanzarse tan rápido a un pacto con Vox, que no entendió nadie, aquel pacto un poco Peppa Pig, en una servilleta de restaurante, donde yo te doy las tú me das, y que condicionó un resultado electoral posterior. No, que vamos a decirlo aquí ahora que no nos escucha nadie, que acabó con las opciones de ser presidente del gobierno para el señor Feijóo, porque tomó nota todo el mundo, dijo, que esto va en serio, que van ustedes a pactar con la extrema derecha, bueno, pues va a ser que no. Y se produjo algo que no se vio en ninguna encuesta, y es que transferencias de voto, especialmente en la Comunidad de Cataluña y de País Vasco, que hicieron imposible que el señor
Feijóo, si es que tenía pensado sumar con Vox, sumará con Vox. Así que, desde el principio, desde su propio acuerdo, hasta la primera vez que la realidad le coloca ante una gran prueba de fuego, pues es evidente que no está a la altura. Yo, la última vez que estuve aquí hace un par de semanas, lo dije. Creo que el Partido Popular tiene gente muchísimo mejor en la Comunidad Valenciana que el señor Mazón, más a la altura de lo que esa comunidad autónoma tan relevante, tan importante en este país, con tanta historia, con tanta institucionalidad. Yo creo que merece, ¿no? En mi opinión, es un caso evidente de político abrasado por su propia mala gestión y por sus propias mentiras. Ya déjame que termine. Colocar ahí el Prestige y sobre todo el mayor atentado de la historia de toda Europa, que es un atentado yihadista en Madrid, genera efectos, recuerdo, que desde el punto de vista de la comunicación no lo entiendo, porque Prestige y 11M tienen en común a quien los gestionó. Y me parece que tienen una entidad tan grande, especialmente las dos, pero por el volumen de personas asesinadas, el 11M, que no conviene usar en vano, ¿no? Así que creo que todo, en fin, lo de ayer, todo un desastre. A la vuelta voy con vosotras. En el abierto, Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Eduardo Madina. Estábamos con el análisis de lo que pasó ayer en Madrid, un desayuno del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, desayuno al que no asistió el líder de su partido. Tenía una entrevista en televisión, tampoco estuvo, a pesar de que el desayuno era aquí en Madrid. Isabel Díaz Ayuso le presentó si estaba Cuca Gamarra, si estaba Miguel Tellado, pero no fueron ellos, altos responsables del Partido Popular, quienes le presentaron, sino que fue el alcalde de Madrid, y fue aquí en Madrid precisamente, y no en Valencia, donde llevan 4 meses reclamándoselo, donde el presidente de la Comunidad Valenciana hizo leyó un listado de la gente a la que él dice que llamó la tarde de la Dana. A las 17:37 hablé con la consellera de Emergencias, con la que volví a hablar a las 18:16, a las 18:25, a las 18:30 y a las 19:43. A las 18:48... Así va enumerando todas las llamadas. La primera a las 17:37 a la consellera, a la exconsellera ahora, y la última a las 19:43, lo que ya es en sí una tomadura de pelo, porque las inundaciones habían empezado muchísimo antes, la UME ya había recibido la solicitud de activación, y la última llamada a las 19:43, insisto, cuando se nos había dicho que el presidente de la Generalitat estaba en el CECOPI desde las 19:30, desde las 7:30. Cristina. Yo creo que es un caso palmario, ¿no? De comprobar cómo la desesperación solamente agrava los problemas. El señor Mazón lleva 4 meses en una permanente huida hacia adelante. Cada vez que intenta aclarar algo lo confunde todavía más o genera más preguntas que las que había anteriormente. Y realmente llega un momento en el que ya cualquier cosa que diga se le vuelve en contra, ¿no? Decía antes Edu muy bien esa comparación que hacía con el Prestige y el 11M, ¿no? Decía Edu, tienen en común quién lo gestionó, pero tienen en común algo más, y es que mintieron. Entonces, ¿qué hace Mazón haciendo esas comparaciones? Sí, sí. O sea, de comunicación política. Y te voy a decir que no lo ha pensado 10 segundos. Además te digo una cosa, lo estaba leyendo. O sea, eso lo estaba leyendo, porque se nota en el tono de voz, no fue una improvisación. Efectivamente, con lo cual ya se entiende todavía menos. Él no tiene por qué saber de comunicación política, pero entendemos que tendrá gente a su alrededor que le estará asesorando, ¿no? Como tienen todos los representantes públicos con cierta responsabilidad. Yo creo que en estos momentos ya es obligatorio girar el foco nuevamente hacia el liderazgo del señor Feijóo y preguntarnos cómo es posible que Mazón siga allí. Como bien comentabais antes, se podría decir que es la segunda vez que se la ha hecho, ¿no? Porque en vísperas, que comentaba Edu, ¿no? Antes, no podemos afirmarlo con los datos en la mano, Edu, pero yo creo que todos tenemos esa intuición y esa certeza, ¿no? De que si el gobierno de la Generalitat Valenciana, PP Vox, no se hubiera conformado con esa celeridad y de esa manera, quizá en estos momentos sería más fácil que el señor Feijóo hubiera llegado a la Moncloa. Bueno, pues ahora es la segunda vez que se lo hace. ¿No tiene mecanismos el Partido Popular para gestionar estas crisis? ¿No tiene liderazgo el señor Feijóo para tomar decisiones? ¿Qué está pasando ahí dentro? Yo recuerdo que cuando empezamos a hacer este análisis, que dijimos, ojo, que igual han sido esos pactos precipitados con Vox los que han impedido que sumaran finalmente, como decían todas las encuestas, en aquellos momentos ya nos preguntábamos quién manda en el PP. Porque, hombre, aquello era una situación absolutamente pertinente para que el líder de un partido descuelgue el teléfono y diga, aquí todos quietos hasta el día siguiente a las elecciones generales. Y eso
o no se hizo o se hizo y no surtió efecto. Efectivamente, sí, eso es. Por lo tanto, yo creo que volvemos a estar nuevamente dando vueltas, igual que decíamos antes, en torno a la posición del PP con respecto a Vox y con respecto a la ultraderecha y a su alianza con Trump, volvemos a dar vueltas a una cuestión fundamental que es el liderazgo en el Partido Popular por parte del señor Feijóo. Elisa. Sí, no, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? De entrada, como decía antes, para un ciudadano de a pie es increíble que este señor siga así, es un despropósito total y además, claro, la cosa va a peor porque se tenía que haber ido, pues nada más ocurrir la catástrofe, ¿no? Y sin embargo se va enredando, llega un momento, yo la verdad, a veces me fascino que si llama, que si deja de llamar, si da igual, si aquello fue un desastre de gestión, se tenía que haber ido el día 1, aunque hubiese llamado a todos los alcaldes de la zona, porque lo que se demuestra, con independencia de llamadas o no llamadas, es que la gestión fue absolutamente desastrosa. Y luego también me llama mucho la atención esa, digamos, no rendir responsabilidades políticas donde las tiene que rendir. En primer lugar, la primera, que es irse a su casa. Pero en segundo lugar, donde tiene que contestar es el Parlamento de Valencia, ¿no? Y eso me lleva a otra reflexión que no habéis hecho, me parece muy interesante, que al final nos vamos al juzgado a hablar de quién es competente y quién es competente porque no se hace esto en la sede que se tiene que hacer, que es en sede parlamentaria. Entonces, el llevar a juzgados que si es competente uno, si no es competente otro, qué es lo que pasa tal, de verdad que me parece, como hablamos mucho de judicialización de la política, el problema es que los políticos que se niegan a asumir sus responsabilidades políticas y a debatir en los parlamentos obligan de alguna forma a que te acabes yendo a un juzgado a ver si lo que pasó lo dejó de pasar, que es un absoluto despropósito. Entonces, como digo, desde un punto de vista de un ciudadano a pie, es que no se entiende, porque no es solo el descrédito del Partido Popular, que por supuesto es el descrédito de la política, que también eso es una cosa que llama la atención. ¿Cómo es posible que este señor no se haya ido a su casa? ¿Cómo es posible que diga lo que dijo ayer? ¿Y cómo es posible que se niegue a dar explicaciones al Parlamento valenciano? Esto, de verdad que para alguien de fuera de la política es absolutamente incomprensible. Pero en este caso, estando de acuerdo contigo en la facilidad para ir a los juzgados, recordemos que la última querella la presenta Hazte Oír. Sí, Hazte Oír contra la delegada del Gobierno. Pero sí me parece importante porque ante la confusión que puedan tener los ciudadanos, y una confusión pues que es normal y que además viene ayudada o empujada, inducida por los políticos que se reparten responsabilidades, como mínimo, esta vez esto sí está sirviendo para que los ciudadanos tengan claro de quién era la competencia en la emergencia. Es decir, quien no hizo lo que tenía que hacer en la emergencia es la comunidad autónoma. La presida que la preside, en este caso, la preside Mazón. Pero que quede claro que la protección civil es responsabilidad de la comunidad autónoma. Y para eso sí sirve el auto o los autos que está haciendo la jueza de Catarroja. Pero tenerte que ir a un juzgado penal a decir eso, que es una cosa que, insisto, lo puedes ver perfectamente si no hubiera estado inducida a la confusión por los políticos aplicando las normas. Y otra vez aprovecho el micrófono de la SER. Nosotros hicimos ese ejercicio en la Fundación Hay Derecho explicando quién es competente para qué y quién tenía que hacer qué. A mí me llama la atención que te tengas que ir a un juzgado penal para digamos, saber algo que es perfectamente posible saber mirando las normas. Elisa, pero es que es todavía peor, es que hemos visto querellas contra la EMET, contra la Agencia Española de Meteorología, que estuvo alertando desde días antes. Hemos visto querellas contra la Confederación Geográfica del Júcar, que estuvo informando puntualmente. O sea, se ha generado una ceremonia de la confusión muy interesada. Totalmente. En el abierto, Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Eduardo Madina. Vamos con la propuesta de condonación de la deuda a las autonomías, que tiene un razonamiento técnico a priori, puede tener muchas consecuencias económicas a posteriori y tiene también una lectura política mientras tanto, vamos a decir. Jordi Fábrega, buenos días. Hola, buenos días. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y David Junquera, buenos días. Hola. Bueno, a ti te he saludado antes, por cierto. Sí, teníamos mucha plancha. Teníamos mucha plancha, exacto. Voy a empezar por Jordi Fábrega, Jordi, porque la propuesta se ha elaborado siguiendo lo que el Gobierno llama compromiso con el Estado autonómico. ¿Qué criterios se han seguido para llegar a este perdón de la deuda? El criterio principal que ha utilizado Hacienda como base para hacer esta propuesta es ¿cuánto se endeudaron las comunidades autónomas de más entre 2010 y 2013 durante la crisis financiera, partiendo de la premisa que la falta de ayuda del gobierno de Rajoy obligó a las comunidades a sobreendeudarse? Lo que ha hecho el Ministerio es calcular cuándo de más se endeudaron durante esos años los gobiernos autonómicos y a las cifras que salen les ha introducido 3 ajustes adicionales. Se incluye un mecanismo para compensar a las comunidades con la deuda más alta, se tiene en cuenta qué autonomías salen perjudicadas
perjudicadas siempre por el reparto actual del modelo de financiación autonómica, y también se tiene en cuenta que comunidades han utilizado su margen para subir impuestos durante estos años y, por tanto, para no incurrir en más deuda. Con la aplicación de estos criterios salen esos 83.252 millones de euros, que es la cuantía de la deuda que asumirá el Estado, cuantía de deuda que tienen ahora las autonomías y que el Estado perdonará. Estamos hablando del 25% del total que deben las autonomías. Según dice la ministra María Jesús Montero, este cálculo beneficiará a todas las comunidades autónomas. Se trata de una medida sin precedente que va a beneficiar a todas, insisto, a todas las comunidades autónomas de régimen común, suponiendo una notable reducción de su pasivo, mejorando su posición financiera. Esta es la propuesta que tienen ya los gobiernos autonómicos sobre la mesa y que se debatirá mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de llegar dentro de unos meses al Congreso como proyecto de ley orgánica. Jordi, gracias. Hasta luego. El origen de la condonación de la deuda está en esas negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña. De hecho, es Esquerra quien ofrece las primeras explicaciones, quien sale en rueda de prensa para explicar la condonación de la deuda, a pesar de que luego afecta a todas las comunidades o beneficia a todas las comunidades, porque todas ellas salen beneficiadas, incluso las que gobierna el Partido Popular. Andalucía, por ejemplo, es la que mejor parada saldría, pero también la Comunidad Valenciana tiene mucho que ganar, pero el PP en Génova consigue mantener de momento su postura, que es la de Madrid. Es el rechazo frontal a esa condonación de deuda, porque lo que quieren, lo que exigen, David, es una financiación suficiente. Sí, es una postura con truco, es un no para hoy y un ya veremos para mañana. Ha sido Alberto Núñez Feijóo el que ha hablado por sus varones para anunciar que este miércoles todos van a votar que rechazan la quita. Van a votar que no a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la presidencia del gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los españoles a los independentistas. Pero esto es para el primer round. Nadie sabe qué va a pasar en los venideros. Génova ha conseguido lo que quería, un no de mínimos, por así decirlo. Postura unitaria inicial en contra de esa quita por favorecer a los independentistas, esto es el puro argumentario, y a favor de presionar por remozar la financiación autonómica. En las últimas horas hemos escuchado la negativa rotunda de Ayuso, a Juanma Moreno también hablar de un no, pero lo cierto es que la mayoría de varones con carné del PP prefieren esperar y ver en qué queda todo. Es la postura de Baleares, de Murcia, de la Comunidad Valenciana. La mayoría de los consultados reconocen que a pesar del no de mañana va a ser difícil decir un no definitivo cuando llegue el momento decisivo, porque la tentación de librarse de parte del baldón de la deuda va a ser demasiado grande y rechazar esa tentación además sería muy difícil de explicar. Ahora sí, Junquera, gracias. Hasta luego, gracias a vosotros. Hasta luego. Ante los argumentos del PP de Génova, vamos a decir, veremos qué pasa después, pero ante estos argumentos, Javier, vamos a pasar lista sobre quién pierde si esto sale adelante. Sí, porque la jugada de decir que no a esto es arriesgada para todos, también para el Partido Popular, ¿eh? Se dice que esto favorece a Cataluña, eso es verdad. Pero Cataluña es la segunda a la que más se favorece, porque esto favorece sobre todo y en primer lugar a Andalucía, a la primera autonomía popular, la primera del PP. Andalucía recibiría una condonación de 18.791 millones de euros. El 22% del dinero que se perdona se le perdona a Andalucía. 1 de cada 5 euros prácticamente se los lleva Andalucía. Y si uno sigue ampliando el foco PP, 4 grandes feudos del PP se llevan la mitad del dinero. Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia se llevan no la mitad, se llevan algo más de la mitad, del 51% del dinero. Solo esas 4 autonomías se les perdonan 42.600 millones. Hay que hacer mucha política para cerrar este tapón económico, ¿eh? Hay que tener muchas convicciones para decir no me pagues la hipoteca de 42.600 millones. Feijóo dice es que esto va a pagar a los independentistas. Es verdad, insisto, paga a Cataluña 17.000 millones. Pero si ampliamos todo el foco de todo el PP, a los populares se les perdonan 52.800 millones en todas sus autonomías. 52.813 para ser exactos. El triple que a los independentistas. 2 de cada 3 euros que se perdonan en el total se le perdonan a territorios del PP.
Y el Ejecutivo aquí hace además un cálculo más. Todo esto es, insisto, si vamos ampliando y ampliando y ampliando. Hemos visto Andalucía, hemos visto los 4 grandes feudos, hemos visto todo el territorio del PP. Pero es que además, cuando alguien te paga la hipoteca autonómica por adelantado, es como cuando te pagas la hipoteca rápido en el banco. Te permiten ahorrar intereses. Y esto es el último juego del Ejecutivo. El Ejecutivo dice, oiga, yo les perdono esto a ustedes, Partido Popular, 52.800 millones, pero es que además van a ahorrar intereses de la deuda de entre 5 y 7.000 millones. Así que la apuesta del no, esta que defiende Feijóo, es políticamente arriesgadísima, porque es verdad que 1 de cada 5 euros iban para Cataluña, pero es que 3 de cada 5 euros van para el PP. Insisto, mucha política, porque en la economía las cuentas no salen, ese no sale. Javier, para quienes se pierdan, nos perdamos con estas magnitudes, ¿qué significan estas cantidades? ¿Qué pueden hacer las autonomías con 83.252 millones de euros? Sí, porque este no es dinero que tú y yo manejamos cada tarde, ¿verdad? No. 83.252 millones. Con semejante dinero es efectivamente una quita sin precedentes, esto es histórico, es muchísimo dinero. Con 83.000 millones... se pagan los medicamentos de todas las autonomías, todo su gasto, durante 3 años. Esta es la magnitud de dinero de lo que estamos hablando. El gasto farmacéutico de toda España durante un trienio es lo que se paga, 83.000 millones. O el gasto en dependencia de todas las autonomías durante ese mismo periodo, durante 3 años. Esto si lo dedicamos a sanidad. Si lo dedicamos a educación, Ángels, en educación podríamos duplicar el gasto en primaria, secundaria, universitaria y formación profesional, todas juntas de todas las autonomías. Y todavía nos sobran 30.000 millones de dinero para triplicar el presupuesto de I+D+I, de investigación, desarrollo, innovación y digitalización. Insisto, es una barbaridad de dinero, creo que es el término científico. Ya digo que se puede decir que no a casi todo, pero la economía pesa mucho en esto. Ya veremos si el no de la política pesa más, pero es complicado. Javier, gracias. Un abrazo. Formaba parte de las negociaciones con Esquerra, la condonación de la deuda a Cataluña, que se convierte, Cristina, en una condonación de la deuda para el resto de comunidades autónomas. Sí, porque si no era muy difícil, ¿no?, el poder justificarla políticamente. Yo no me creo que el Partido Popular, los presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular vayan a renunciar a esto. Es verdad que mañana han anunciado con el Consejo de Política Fiscal, van a decir que no. Veremos a ver qué pasa cuando llegue la hora de la verdad, ¿no? Pero me gustaría mirar más al fondo, ¿no?, al propio concepto de condonación de la deuda. El otro día, Ángel, se presentaba un estudio hecho por un grupo de expertos donde decían que para atender la principal preocupación de los españoles hoy, que es la vivienda, harían falta construirse 1.800.000 viviendas sociales y asequibles. Y eso implicaría durante 10 años, en el plazo de 10 años, invertir 250.000 millones de euros. Cuando se presentó el informe, en la sala hubo auténticas carcajadas, ¿no?, pensando en la barbaridad que suponían 250.000 millones de euros en 10 años. Bueno, pues aquí tenemos un 30% de todo eso. Solamente en un año, sin contar los intereses que se ahorran las comunidades autónomas. Estamos hablando efectivamente de unas dimensiones que yo creo que a todos se nos escapan. Pero desde un punto de vista conceptual, yo no entiendo que se hable de una condonación de la deuda a las comunidades autónomas que vamos a acabar pagando todos, porque esa deuda lógicamente no va a desaparecer, no se va a volatilizar, ¿no? La asumimos como Estado, emitimos deuda y por lo tanto la pagamos todos, y sobre todo que esto se haga sin condicionar políticas. ¿Me explico? O sea, yo entendería que el gobierno dijera, bueno, podemos llegar a una negociación en la cual podemos condonar una parte o toda deuda a cambio de que usted se comprometa a invertir en vivienda, por ejemplo, o a invertir en protección ambiental, o a poner en marcha políticas que impliquen desarrollo de protección social a diferentes colectivos vulnerables, no sé, 1000 cosas, ¿no? Es decir, puedo entender que haya un juego político en el sentido de, como gobierno progresista, yo asumo el esfuerzo de esa condonación de la deuda, la pagamos todos, pero a cambio ustedes se comprometen a invertir en aquellos asuntos que están en el top de las preocupaciones de los españoles, que tienen que ver, pues lo sabemos, con vivienda, con protección social, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera se hace eso. Entonces, ¿para qué se condona la deuda? Mi pregunta sería eso, ¿para qué se condona la deuda? Elisa.
Bueno, yo creo que el para qué se condona la deuda está bastante claro, ¿no? Que es básicamente porque tienes un acuerdo, en este caso con los independentistas, y como bien dice Cristina, claro, lo tienes que extender a todo el mundo porque si no, esto no hay manera. Totalmente de acuerdo. Es que me llama un poco la atención que parece que condonarla, es que la deuda desaparece. No, señor, la deuda se mutualiza entre todos los ciudadanos españoles, que parece, cuando decís, igual que una hipoteca, hombre, igual que una hipoteca en el sentido de que mi vecino que ha hecho lo que sea y no está, digamos, haciendo bien sus pagos, y yo que la estoy llevando estrictamente, resulta que ahora la hipoteca la pagamos entre todos. Esta es la idea. Entonces, un poco decir las cosas claras. La deuda no desaparece, se condona a las comunidades autónomas y pasa a ser una deuda del Estado, ¿no? Entonces, un poco de seriedad con esto, porque si no, que parece, es que nos ha quitado la hipoteca. Hombre, no. Se la hemos pasado, digamos, a toda la comunidad de vecinos. Por otro lado, también me interesa un poco destacar lo que dice Cristina. Es decir, ¿y esto es a cambio de qué? Pues esto es a cambio de nada, obviamente. Bueno, a cambio de nada, no. Tiene una razón, de tranquilidad. Exacto, a cambio de tranquilidad, de permanecer en el gobierno, de no tener un susto cada media hora, pero vamos, no es digamos, por razones de interés general, porque estoy de acuerdo con Cristina, si fuera por esas razones lo habrías puesto de otra manera, pero no lo haces así. Y luego me parece también muy importante, y con esto das un mensaje tremendo, que es decir, da igual que usted gestione bien, mal o regular, porque no se preocupe que llego yo y si tengo necesidad política, yo voy a asumir su deuda. Y me da igual que sea, en este caso los independentistas, o pasado mañana, que siempre se nos olvida el pasado mañana, es un gobierno que te viene bien a ti y que haces lo mismo, ¿no? Es decir, no, oiga, dale, aquí pelillos a la mar, y si usted es un pésimo gestor, no se preocupe que si yo políticamente le necesito, le condono la deuda. Hombre, pues esto como mensaje a las comunidades autónomas que ya tienen el modelo actual, muchos incentivos para no ser muy responsables con su gasto y con sus ingresos, no me parece que sea muy razonable, y queda pendiente como siempre la reforma del sistema de financiación autonómica, que anda que no llevamos oyendo hablar de eso muchos años, ¿no? Con lo cual, desde todos los puntos de vista, me parece muy mala idea. Eduardo. Bueno, es que no sé ni por dónde enfocarlo, porque España tiene pendiente desde hace muchos años un debate serio sobre la financiación autonómica que no termina de resolver. Y yo creo que arrastra un pasado no muy lejano en el tiempo, de hace una década, donde un instrumento, el famoso FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, que se inventó el ministro de Hacienda en aquel momento, el señor Montoro, en un momento de mercados muy recalentados, transfería crédito a las comunidades autónomas del Gobierno central para evitar que éstas tuvieran que ir a unos mercados muy recalentados, en aquel momento de la crisis de la deuda, a pedir dinero muy caro. Esto además en un contexto en el que la cuestión era ajustar gasto por todos los lados, evitando que se ejecutara muchas veces en ayuntamientos y en comunidades autónomas por el momento de crisis de deuda y crisis económica que vivía el país. Esto arrastra a las comunidades autónomas a un debate como el de hoy. Aragón tiene un 19%, una tierra que conoce muy bien Cristina, de porcentaje de deuda pública sobre PIB. Euskadi tiene el 11%, Madrid tiene el 12%, la Comunidad Valenciana roza el 20%, Cataluña roza el 40% sobre su PIB. Entonces aquí hay algunos desequilibrios que Elisa sugería, ¿no? Quienes han gestionado con arreglo a más o menos contención de deuda pública en función de vamos a decir, una estructura de gasto más ordenada en función de los ingresos que uno tiene. Claro, yo a priori no estoy ni a favor ni en contra de quitas de deuda, porque no dejan de ser transferencias de titularidad de la deuda. Lo que tiene hoy titularidad una comunidad autónoma u otra, lo transferimos a una titularidad compartida entre todas las comunidades autónomas de régimen común. ¿Es una operación en la que hay que decir que no siempre? Bueno, si naciera de un acuerdo entre las comunidades autónomas en el marco de un debate serio sobre financiación autonómica, a lo mejor es abordable el debate. ¿Cuál es el error aquí? Que parte de una mala negociación por parte del Gobierno y una muy buena negociación por parte de Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña. Es un pacto bilateral entre un partido que, por cierto, no está gobernando Cataluña, con el Gobierno central, producto de un debate de investidura, no producto de un debate de financiación autonómica. Creo que este es un asunto que se debería haber tratado en el marco de un debate a fondo sobre la financiación autonómica. ¿Qué niveles de ingresos? ¿Para qué niveles de gasto? Y Cristina lo ha dicho y estoy 100% de acuerdo. Y remutualizamos o cambiamos la titularidad de la deuda a cambio de una condicionalidad de políticas. Por ejemplo, fiscales. Usted deje de jugar con impuestos a la baja para deudas luego al alza. Oriente usted a cohesión social, a competitividad, a transición energética, a digitalización, yo qué sé, a los asuntos que determinemos entre todos que son estratégicos para el país. Cuando nace de un acuerdo de investidura, nace mal, porque va a haber muchas comunidades autónomas que van a hacer lo siguiente. El PP gobierna 12, nada más y nada menos. El 17 gobierna 12.
Yo me juego me juego un abierto del hoy por hoy. Paso a suplente en un abierto del hoy por hoy. No, queremos algo, queremos otra cosa. Suplente si no más material. A suplente si no acierto, y es que van a votar que no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y van a esperar al sí del Congreso de los Diputados, con una mayoría hecha de todos estos partidos de la mayoría absoluta del gobierno. Entonces, cuando salga con el voto de Junts, Bildu, Esquerra, a ver quién es la guapa o el guapo del PP que gobierna una comunidad autónoma y dice, no, a mí no me quite usted 20.000 millones. Llegarán a ese punto de contradicciones generalizadas. Pero el debate nace mal porque no nace de un debate a fondo sobre la financiación autonómica, no nace de una mesa donde discutiendo las partes del Estado deciden qué hacer con la deuda que tienen descentralizada, si la centralizan o la mantienen descentralizada, y nace desde mi punto de vista con ese déficit de origen, ¿no? Vamos a ver qué recorrido tiene, pero vaya, cuando escuchemos quita de la deuda, no pensemos que la deuda nos la quitan. Pensemos que la deuda transfiere su titularidad desde las partes de las comunidades autónomas al conjunto de los españoles, que son los que, con emisiones de deuda nueva, pidiendo dinero a los mercados, cuando los mercados nos lo den, se lo vamos a dar a las comunidades autónomas en función de la deuda que tienen. Y esta es la jugada, no es que 1, 2, 3, la deuda desaparece una mañana para otra. Y la siguiente pantalla, que es, ¿en estas condiciones se va a abrir una negociación de un modelo de financiación autonómica estable y duradero? Obviamente no. Claro. Ahí no te apuestas nada, Edu. Ahí no te apuestas nada. Que no va a haber un acuerdo de financiación autonómica. Vamos. Efectivamente. Una puntualización, porque como ha sido Javier Ruiz, Javi, estás ahí, ¿no? Sí. El que has puesto el ejemplo de la hipoteca que no compartía contigo Elisa, la puntualización sobre la hipoteca. No, digo, si hay ejemplos mejores, oye, libre ahí en la tertulia, pero no, digo que sí hay cierto paralelismo con la hipoteca por una cuestión solamente, y son los intereses. Esta deuda, si uno la mantiene a intereses de cada una de estas autonomías o del FLA, tiene una carga financiera que son entre 5 y 7.000 millones. Cuando de repente tú refinancias esa deuda, lo que acaban de hacer es literalmente, y por poner de nuevo el ejemplo de la hipoteca, como si tú pagas los intereses del hijo y luego llega tu padre con una solvencia monstruosa y te dice, no, la hipoteca la pone usted a mi nombre. Bueno, pues los intereses bajan a 5.000, 7.000 millones menos. Esto es exactamente lo que se está ofreciendo, mucha menos carga financiera. Y un segundo matiz, ya que aprovecho, estabais diciendo, bueno, y esto premia malos gestores. No, esto es una cuestión que se ha planteado en el año 2022. El libro blanco de la reforma tributaria ya hablaba de esto. No es una cuestión que Esquerra, que se está apuntando ahora la medalla, se marca. Esto viene planteado y ha sido un debate muy, muy largo en toda la literatura económica en España. Es algo que todos los expertos dicen se va a quedar corto. 82.000 millones no es suficiente. Necesitas hacer tabula rasa para luego construir efectivamente la financiación autonómica. Y 3, esto financia también a Madrid, por ejemplo. Madrid no tiene ninguna deuda con el FLA y a Madrid se le condonan 8.644 millones. Así que, insisto, yo sé que la política lo enturbia todo y que de repente Esquerra parece que ha descubierto esto. No, esto se lleva negociando casi 2 años y esto tiene un ahorro financiero muy considerable. Además de que esto efectivamente cambie de titulares, pero tiene un ahorro de casi 7.000 millones para empezar y de 83.000 millones para terminar. Espera, que Risa no sé qué quiere decir. No me hagas esto, no me hagas esto. ¡Hombre! Vente a la tertulia, Javier. Hombre, es que también te dices lo de la hipoteca, es que como yo soy madre y no por ahora no estoy asumiendo ninguna hipoteca de mis hijos, que me hace gracia, claro, pero es que tienes que asumir la hipoteca de tus hijos, pero piensa que a lo mejor un hijo está cumpliendo perfectamente con su hipoteca y el otro no. Entonces a mí sí me resulta un poco raro esa idea de yo le beneficio a uno de ellos porque, digamos, no llega y el otro sí. Entonces tú dices, no hay un premio. Hombre, no todo el mundo, como ha dicho Edu, no todo el mundo tiene el mismo nivel de deuda. Entonces te compro los intereses financieros, pero me tienes que comprar que esto de quedarme, digamos, yo como madre, vamos a decirlo así, con la hipoteca de mis hijos, porque resulta que están un poco achuchados y han subido los intereses financieros, no sé yo. Yo creo que, como bien dice Edu, esto habría que debatirlo en el seno de el Consejo de Política Fiscal o bien en un ámbito, digamos, donde se hable de esto, ¿no? Y es no exactamente es el caso, donde se va a debatir, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto se lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera mañana. Efectivamente, el debate es pertinente y se lleva exactamente
al lugar pertinente que tú estás diciendo, al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y ya verás cómo hoy se habla de la financiación autonómica también y de la reforma. Ya, es claro, esta es la base sobre la que se construye. Empiezas con una tábula rasa, dices, bueno, las autonomías, a partir de aquí y a partir de aquí construimos. Y este era el gran argumento de Hacienda ayer, el de decir, oiga, si ustedes ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo empezamos a poner el contador a cero, pues obviamente no podemos negociar. Dicho todo esto, me estáis metiendo a mí en cuestiones de opinión cuando yo estoy aquí. Aunque sí es verdad que a pesar que esto lleve 2 años debatiéndose, tiene un ligero acelerón con las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña. Insisto, no me metáis en opinión. Hasta luego. Un beso fuerte. Hasta luego. No, pero tiene razón Javier en que efectivamente esto era una de las medidas que estaban dentro del grupo de expertos, eso es cierto, ¿eh? Pero fijaros que lleva 2 años debatiéndose y no ha salido. Porque está Alberto Núñez Feijóo en una intervención. Segundo, es injusto. ¿Y es injusto por qué? Porque lo que se está es valorando positivamente la falta de rigor en la gestión de las cosas públicas y se está penalizando a las comunidades autónomas que han rebajado el impuesto de la renta. Porque esas comunidades tendrán menos posibilidad de lo que llama el Estado condonación de deuda. Por tanto, ¿qué es lo que se está incentivando? La mala gestión y la subida de impuestos. Es justamente lo contrario. Si los gestores públicos llegan a la conclusión de que cuanto más dinero gastes y cuanto más subas los impuestos, mejor te irá, pobre país. ¿Qué le espera a ese país? Las comunidades autónomas que hemos cumplido el déficit público, que hemos cumplido la regla de gasto, de Alberto Núñez Feijóo en un foro de empresarios, es la postura de Génova, como hemos dicho aquí, y aquí nadie se apuesta a nada. ¿Qué pasará cuando llegue la hora de la verdad y sin necesidad de votar, con lo que salga del Congreso, se benefician de esta condonación de la deuda a las comunidades gobernadas por el Partido Popular? A ver quién es el que dice que no. Se le despeja el camino por parte de Esquerra al gobierno, o gana tranquilidad por la parte de Esquerra con la aceleración de esta condonación de la deuda, y después se le despeja también por la parte de Junts, porque recuerden que una de las condiciones que puso el partido de Puigdemont para apoyar al gobierno en la subida de las pensiones y en la bonificación del transporte público fue que como mínimo se tramitara la iniciativa para que el presidente del gobierno se sometiera a una cuestión de confianza. Bueno, pues en el camino de toda esta tramitación, Junts ha dado marcha atrás. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Bueno, dice que ha dado marcha atrás porque se lo sugiere el mediador, y como el mediador sí que se lo creen y hacen lo que dice el mediador, dan marcha atrás a la cuestión de confianza, y claro, en el gobierno lo celebran. Sí, porque ese paso atrás de los de Puigdemont da oxígeno al Ejecutivo, Ángels, que se ahorra una votación y un debate incómodo que se iba a celebrar hoy mismo, esta tarde. Le sirve para apuntalar la idea de que no hay una suma alternativa a la de la coalición y los socios de investidura, pero en la Moncloa son a la vez conscientes de que aunque el camino sea llana, aún hay muchos obstáculos por sortear para poder desatascar definitivamente la legislatura. De hecho, las fuentes consultadas en la Moncloa, Ángels, creen que Junts hace este movimiento de retirar la proposición no de ley, sobre todo por una clave interna. Creen que los independentistas se habían metido en un callejón sin salida con esta iniciativa, que el PSOE además daba ya por amortizada, y políticamente era difícil para ellos justificar que la misma semana que Esquerra lograba la condonación de la deuda o avances sobre Rodalías, los de Puigdemont estuviesen votando junto a PP y quizás Vox una iniciativa sin ningún valor político. En cualquier caso, los socialistas creen que anulando el debate sobre la cuestión de confianza, la relación con Junts se normaliza, permite seguir hablando sobre los asuntos que hay pendientes con los de Puigdemont, que a la vez avisan de que el gobierno no se puede tomar esto como un cheque en blanco. Lo advertía ayer Jordi Turull. Crec que si el PSOE pensa que a partir de la decisió d'avui pot fer el que vulgui, tindrà un disgust gros. Si el PSOE piensa que a partir de la decisión de hoy puede hacer lo que quiera, tendrá un disgusto grande, decía Jordi Turull. Gobierno y Junts siguen de hecho hablando sobre la delegación de competencias en materia de inmigración, que es la carpeta que hay abierta en este momento. Las partes esperan avanzar en las próximas semanas sobre este asunto, pero lo cierto es que las posiciones se mantienen y sin desbloquear este asunto, los independentistas no van a entrar a negociar ni a hablar sobre los presupuestos, que es el objetivo que el gobierno se pone para dar por desencallada de manera definitiva la legislatura. Guille, gracias.
Hasta luego. Las celebraciones del gobierno, cuando se refiere a que Junts te dé un respiro, son un poco como las celebraciones de los equipos que juegan contra el Real Madrid, que se creen que han ganado y en el minuto 93 marca el Real Madrid. Pues es un poco lo mismo. De momento, respiración temporal del gobierno. Dejadme que salga al exterior y terminemos el abierto casi como empezábamos, que ahora empezábamos hablando de las cuestiones internacionales, porque se está moviendo y mucho y de una manera que nunca imaginamos el mapa geopolítico en el mundo. Primero, la reunión de ayer en la Casa Blanca entre Donald Trump y Emmanuel Macron para abordar las diferencias cada vez más evidentes entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre la guerra de Ucrania. Están más distanciados que nunca la relación entre los dos bloques. El presidente estadounidense y el presidente francés en las formas se mostraron cercanos, amables, aunque con posturas irreconciliables después del acercamiento de Trump a Vladimir Putin. Aunque Trump rebajó el tono contra Europa, esas diferencias siguen siendo y quedaron claras ayer en esa reunión en la Casa Blanca. Las diferencias siguen siendo muy evidentes. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Y es que además la reunión se produjo mientras en Nueva York, y lo comentábamos al inicio del abierto, en la sede de Naciones Unidas, Estados Unidos votaba junto a Rusia y por primera vez en lo que va de guerra en Ucrania, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que en lugar de invasión rusa habla de conflicto entre ambos países sin condenar la agresión. Pues hemos visto a un presidente Macron que ha sabido bailar al ritmo de Donald Trump. No se mostró incómodo ante sus últimas salidas de tono, como la hostilidad contra Zelensky o la retórica propia del Kremlin, y también intentó que su mensaje llegara a su público con esta entrevista en la cadena Fox. Emmanuel Macron, Mr. President, thank you for the time. Thank you. I'm very happy to be here with you. Que dio ayer por la noche antes de regresar a París. Y desde la Casa Blanca, y en total sintonía con Donald Trump, Emmanuel Macron habló de una reunión fructífera y de un punto de inflexión. Aseguró que por primera vez se abordaron con mucha precisión las garantías de seguridad que Macron considera claves para una paz duradera. Defendió la alianza entre Europa y Estados Unidos, reiterando que están preparados para invertir en defensa y en seguridad, una demanda de Trump, aunque tampoco escondió sus diferencias. Trump quiere ir deprisa, Macron habla de no querer quemar etapas y dejó muy claro, eso sí, que la paz no puede significar una rendición para Ucrania. But my message was to say, be careful. Because we need something substantial for Ukraine, but for... Y luego sobre Vladimir Putin, a quien el presidente francés ha tratado ya varias veces. I stopped my discussion with President Putin after Bucha. Recordó que cortaron lazos tras la matanza de Bucha, pero que entiende que Trump dialogue con él, y advirtió que lo que falló tras la anexión de Crimea y los acuerdos de Minsk fueron precisamente estas garantías de seguridad sobre las que ahora insiste Macron. Donald Trump, por su parte, dijo estar abierto al despliegue de tropas europeas en Ucrania, lo que supondría una línea roja para el Kremlin, y anunció también que tiene previsto recibir al presidente Zelensky en la Casa Blanca esta semana o la que viene para firmar este acuerdo económico sobre sus tierras raras y que lleva días persiguiendo, y un acuerdo, por cierto, que Macron también ve con buenos ojos. Y todo ello insistiendo en que quiere pasar a la historia como un presidente unificador y promotor de la paz, aunque sus palabras sugieran todo lo contrario. Sara, gracias. A vosotros. De hecho, hay un pasaje, es verdad que las formas parecieron cordiales y sonrientes, pero hay un pasaje, y además se produce delante de la prensa, cuando Donald Trump afea a Macron la inversión de la Unión Europea en la guerra de Ucrania, y le dicen, ustedes han aportado poco, y Macron le coge del brazo y le dice, un momento, nosotros hemos aportado el 60%. Y al final le acaba diciendo Donald Trump a Macron, bueno, pues si usted lo dice, pues como para usted la perra gorda, que no sé si en inglés existe esta expresión, pero le viene a decir algo así como para usted la perra gorda. Bueno, mientras Macron intentaba reconciliar a Europa con su principal socio, una decena de líderes europeos, junto con Canadá, escenificaron ayer el apoyo a Ucrania en este tercer año de guerra, con una reunión en Kiev. Se mostraron abiertos a seguir cooperando con el país invadido, decida lo que decida Washington. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y Antonio Costa incluso dejaron la puerta abierta al ingreso de Ucrania en la Unión Europea para el año 2030. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Y no solo son promesas, porque Bruselas arropa a Zelensky con hechos y anuncia un nuevo paquete de 3.500 millones de euros para Ucrania. Sí, el principal anuncio de von der Leyen, esos casi 4 billones de euros que anunciaba ayer en esa cumbre, con esa cantidad de jefes de Estado. Muchos de ellos, por cierto, estuvieron de manera telemática, y también con Antonio Costa por la tarde lanzando este mensaje. Only Ukraine can decide
Insistiendo en el mensaje de todos los líderes europeos, de la propia Unión Europea, de que solo Ucrania, cuando Ucrania quiera, estará dispuesta a fijar las condiciones del alto al fuego. Y por supuesto, Zelensky muy agradecido al único apoyo fiable que le queda ahora mismo, a los líderes europeos. Dice que toda estrategia pasa porque Europa participe también en la mesa de negociación, en esa futura negociación que ha puesto en marcha Donald Trump con Vladimir Putin. Lo cierto es que Zelensky queda, después de esta fotografía, un poco más respaldado, al menos por los socios que les quedan a este lado en Europa, pero también queda muy pendiente de lo que se puede decidir en reuniones como las que hacía referencia entre Macron y Donald Trump. Y además de esa aportación económica, de esos hechos, de esas promesas de la Unión Europea, hay otra cuestión que es la acogida de refugiados, de la gente que sigue saliendo de Ucrania. En estos 3 años de guerra, España ha acogido a más de 236.000 refugiados ucranianos. Solo el año pasado, solo en 2024, han sido 20.000 más los que se han instalado en nuestro país. Es un ritmo que no tiene precedentes. Más de 8.000 personas llegan a nuestro país buscando protección cada semana. Las facilidades que han dado a estos refugiados están facilitando su integración y esto, Nico, contrasta y mucho con otros solicitantes de protección internacional. Sí, lo comentábamos, Ángel, ayer aquí en Hoy por Hoy. Los combates siguen obligando a mucha gente a huir de sus hogares. Más de 150.000 desplazados forzosos solo en los últimos 5 meses. Según ACNUR, son más de 3.700.000 los ucranianos desplazados dentro de su propio país y más de 6.3 millones los que siguen refugiados en Europa. Y España es el 5º país que más ucranianos recoge. Son 236.000 los ciudadanos ucranianos que han tenido esa protección temporal en nuestro país desde el inicio. 22.000 más residentes en el último año y eso eleva a 252.000 el número total de ucranianos, porque hay algunos que han recibido la protección después de estar en España, incluso antes de esa invasión rusa a gran escala. Como decía, destacan algunas cifras. El ritmo de llegadas, que no tiene precedentes en el sistema de asilo español, llegaron de media más de 8.000 personas cada semana, la gran mayoría mujeres, 140.000 frente a 96.000 hombres, y las peticiones de protección atendidas con todas las facilidades, como decía, y en tiempo récord, por la directiva europea que se puso en marcha, se tramitaron en su mayoría en los 4 centros específicos que se crearon al respecto en Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante. Y según el último balance, a 21 de febrero, muy actual, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al que ha tenido acceso al SER, entre ellos hay casi 1.700 menores no acompañados, de los que nadie, por cierto, genera ningún tipo de polémica en el reparto por comunidades autónomas, y hay muchos datos en este informe, otros más, por ejemplo, que hay 29.000 ucranianos trabajando de alta en la seguridad social, o más de 40.000 están escolarizados por sectores, sobre todo en el sector servicios, hostelería, es donde mayor presencia hay de los ucranianos en el mercado laboral español. Nico, gracias. Hasta luego. Decíamos al principio del abierto, cuando hablábamos de FAES, de Vox, del Partido Popular, decíamos, Edu, estamos viendo cosas que jamás creeríamos, que votaran juntos, y tú lo destacabas, que voten juntos Rusia y Estados Unidos una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para decir que no es una guerra y que no es una invasión, lo que realmente es una guerra y es una invasión, y Europa que intenta encontrar su sitio ante el ninguneo, sobre todo por parte del aliado histórico que es Estados Unidos. Trump en la Casa Blanca, otros dirigentes europeos en Kiev manifestando su apoyo a Zelensky y su apoyo a Ucrania. ¿Es la dirección correcta? Sí, yo creo que sí. Yo creo que se ha producido una disociación de la realidad en 2 partes, ¿no? Una parte sigue atendiendo a las normas de gobierno internacional, sigue atendiendo a las cláusulas de derecho internacional, sigue teniendo un anhelo de vocación universal de los derechos humanos, sigue respetando la institucionalidad de los organismos multilaterales, sigue con arreglo a su tendencia histórica de los últimos 70-80 años desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, con la victoria aliada frente a la tiranía. Y digo esto bien porque ahora de nuevo aparecen nuevas formas de tiranía que hacen que haya alineamientos de países con arreglo a estas normas del derecho internacional que se han salido de esa línea. Y Estados Unidos es la que se ha salido. Estados Unidos nunca ha votado, junto con Rusia, Corea del Norte, Nicaragua, Hungría y Bielorrusia, nada en la Asamblea de Naciones Unidas. Nunca es nunca. A lo mejor hay alguna votación menor que me he perdido, pero no hay ni un solo precedente de lo que está pasando. Así que Estados Unidos está renunciando al liderazgo de las relaciones internacionales como primera potencia democrática del mundo, como gran cuartel militar del mundo, como primer donante en términos de Producto Interior Bruto propio al sistema de defensa del Tratado del Atlántico Norte en el marco de la OTAN, y se está aislando de su propio recorrido histórico y se está colocando en una zona que le lanza una gran pregunta a la Unión Europea.
Y la primera es, ¿vas a reconocer, Unión Europea, los acuerdos a los que Trump y Putin puedan llegar? Yo sugeriría que no se reconocieran. Hay que ver en qué consisten si es que estos llegan. Pero primera pregunta, ¿los va a reconocer o no? Segundo, si no lo haces, ¿vas a seguir financiando la defensa de Ucrania frente a la invasión de un tirano como Putin? Parece que de estas últimas horas y de estos últimos días se intuye la respuesta, y la respuesta es que sí. Y tercero, ¿vas a acelerar el proceso de adhesión de Ucrania como país miembro de la Unión Europea, o lo vas a congelar, o lo vas a frenar, o vas a esperar a que se clarifique su escenario? Estos tres elementos yo creo que son preguntas muy pertinentes, ¿no? Estados Unidos se ha salido de su ruta histórica desde el año 1945. No es que sea una democracia impoluta, ni muchísimo menos. Ha hecho cosas de las que seguro se avergüenzan muchos de los estadounidenses y las estadounidenses de hoy, pero se ha salido de su ruta histórica y se ha ido a una esquina con Corea del Norte, con Rusia y con Bielorrusia. Y eso ha cambiado el mundo. La agenda de Trump, no me atrevería a decir la de Estados Unidos, pero sí la agenda de Trump y de su gobierno es otra distinta, ¿no? Es una agenda que tiene más que ver con con ese dejar que los grandes intereses, sobre todo tecnológicos, ¿no? Campen a sus anchas. Es esto que ahora se llama un capitalismo al que la democracia no le hace falta, es decir, le estorba incluso. Y en ese sentido la Unión Europea es algo incómodo, ¿no? Que si puede cuestionarla lo hará. Ahora bien, dicho esto, esas preguntas que hace Edu son muy pertinentes, pero yo creo que hay una previa, ¿no? Y es ¿qué va a hacer la Unión Europea si Zelensky finalmente dice que sí a ese acuerdo? Porque entonces ya no depende tanto de la voluntad europea el si reconocer o no sí, reconocer, claro, pero va a tener Zelensky margen de maniobra para poder decir que no o para condicionar, porque no se siente muy protegido solamente con el respaldo de la Unión Europea, sino tiene el respaldo de Estados Unidos. Y nuevamente volvemos a quedar desnudos ante un montón de contradicciones que nos han estallado pues desde que el día que Putin invadió Ucrania, los europeos nos quedamos impávidos ante el espejo viendo pues un montón de debates pendientes y de decisiones pendientes que teníamos desde hacía años y que no hemos sido capaces ni siquiera de abrir las discusiones. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Esto ha cambiado todas las reglas, o más bien ha dejado sin reglas, y es evidente que es un escenario absolutamente diferente. Entonces, claro, el problema es si la Unión Europea, con los plazos que tiene, que es que eso también, porque somos este tipo, digamos, de confederación, vamos a llamarlo así, es capaz, en primer lugar, de asumir la nueva realidad, porque esto es un poco la sensación como del duelo, ¿no? Lo primero es negar la realidad, ¿no? Oiga, es que esto ha cambiado radicalmente y ustedes ahora ya no tienen un aliado fiable, con todas las contradicciones, ni un orden internacional más o menos basado en reglas, tienen otra cosa. Segundo tema, como bien decís, yo creo que la prueba de fuego es qué va a pasar en Ucrania, y eso lo vamos a ver enseguida. Y tercero y más importante, si la Unión Europea está dispuesta y sus ciudadanos a asumir lo que eso supone en términos de defensa, en términos de financiación, en términos de sacrificios, que no nos gusta hablar de eso, pero lo que supone, digamos, convertirte de alguna forma en un garante, en la medida de lo posible, por lo menos en este ámbito europeo, del orden internacional. So hard to do. You never know what I'm going through. The way you kiss and you hold my hand makes me wish you would understand. Pues vamos a ir terminando. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Los dos encargados de contarnos lo que tenemos preparado para las próximas horas. Pues nada, en unos minutos, después de las 10, toca Comando Norte con Aitana Castaño y con Nacho Carretero. Hablamos mucho siempre de emprendedores. Y hoy vamos a hacer justo lo contrario, vamos a desemprender, vamos a hablar de lo que ocurre y por qué ocurre y qué consecuencias tiene cerrar una empresa. Y lo vamos a hacer con el ejemplo de Ollán Iturbe, que es el fundador de una editorial que él mismo dice que durante 10 años publicó los libros que quiso y que ahora, por las razones que luego nos contará, pues no ha podido ser. Así que vamos a cerrar una empresa. Vale, siempre es un mal momento ese. Bueno, más? mis experiencias, como esta sección la hace Pascual Donate, que nunca quiere dar la edad, pues yo creo que sus invitados están mimetizando. Pero ninguno de los dos Donate quiere dar la edad. Nunca dan la edad. Se supone la edad que tienen, pero nunca se sabe. ¿Y sabemos quién es el mayor y quién es el pequeño? El mayor es Severino, eso sí. Vale. Eso sí, porque llegó antes. Pero bueno. Porque os lo han dicho. Sí, porque igual no. Bueno, el caso es que una invitada de esta sección, Miren Odriozola, que viene hoy, dice que tiene entre 75 y 80 años. No quiere matizar la edad. O sea, ha dado un paréntesis ahí. Y bueno, y forma parte del grupo de mujeres que han hecho de figurantes en una ópera que se ha
representado estos días en Bilbao, ¿vale? Y después nos metemos en un jardín y empiezan ya a acercarse a la primavera y llegan las plantas ñoñas. A mí las petunias y los pensamientos que de los que habla Eduardo Alba hoy, pues bueno, como que no. Pero bueno, ¿por qué no? A mucha gente le gusta, pero... ¿Pero no te gusta el nombre o no te gusta la planta? No me gusta, pues son como esas florecillas así ñoñas. A mí no terminan de engancharme. ¿Eres más de cactus tú? Yo de cactus, yo soy más de durezas. Y después, menos mal que viene el esqueje de un nuevo ficus que... Se está metiendo en un jardín. Sal de ahí, Pepe. Sí, un esqueje de un nuevo ficus que se llama Astel King, que parece una cerveza. Vale. Y después 900, 100, 800, por si después de lo que yo he dicho alguno tiene alguna duda, pues puede llamar a Eduardo Barba y consultarle. 900, 100, 800 pueden llamar a partir de ya. Y cerraremos con 15 minutos de fama con Martín Bianchi, la constatación de que no todos los primeros besos son iguales, porque el de la princesa Leonor ha dado la vuelta al mundo. Pero si no lo hemos visto. Pero se sabe. Pero ¿cómo sabes que era el primero? No digo de los primeros, que los primeros besos tienen consecuencias según quién los dé. En nuestro caso es más anónimo, ¿verdad, Sastre? Fue más anónimo. El nuestro, Sergio. Sí, el nuestro. No lo recuerdo ya. Te gustó, te prometo que te gustó. Vale. Y después se ha acabado el tiempo, me hubiera gustado poder charlar con Eduardo Madina sobre otra de las noticias de la semana, y es que Bárbara Rey protagoniza finalmente un anuncio de colchones cuyo lema es "Descansa como una reina". Joder, no. Pero se nos acaba el tiempo, Madina. No, sobre pues es una buena campaña. Pone conversaciones súper interesantes que nunca me... Pero es verdad que es una muy buena campaña. Buena campaña. No, muy hábil aquí el de marketing de los colchones. Cristina Monge, Elisa de la Nuez, Eduardo Madina, hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.